Me llamo Elena, tengo 37 años y vivo en un barrio tranquilo de Salamanca, de esos donde el tiempo parece haberse quedado a dormir entre baldosas rotas y persianas medio bajadas. Mi edificio es una torre gris de 5 plantas, de las que ya casi no quedan, con el ascensor que gime cada vez que sube y las vecinas que todavía tienden la ropa en las terrazas compartidas como si el año fuera siempre 1985. Desde la ventana de la cocina veo pasar los autobuses verdes, lentos, y las bicicletas de los chicos que salen del instituto con las mochilas colgando de un solo hombro. El sol de la tarde se cuela entre los bloques y dibuja franjas de luz sobre el fregadero donde lavo los platos sin prisa, porque la prisa se la llevó Sergio hace tiempo. Sergio es mi marido. Ingeniero de redes, especialista en algo que nunca entendí del todo, cables, servidores, reuniones eternas. Hoy está en Valladolid, mañana en Madrid, la semana que viene en Lisboa o en Oporto. Lleva así desde que nos casamos. Al principio me dolía, después me acostumbré, y ahora ya ni siquiera sé si me duele o simplemente forma parte del paisaje, como el ruido del tráfico lejano o el olor a fritura que sube del bar de la esquina. A veces cuando habla por teléfono en el salón, siento que no está hablando conmigo ni de mí, soy un punto más en su calendario, una nota al pie que dice Casa Salamanca Elena y Lucas. Nuestro piso es pequeño, acogedor si lo miras con buenos ojos, pero sobre todo silencioso. Un silencio que al principio era paz y ahora es vacío puro, de esos que retumban en las paredes cuando nadie dice nada durante la cena. Lucas es mi hijo del matrimonio anterior. Va a cumplir 17. Es delgado, callado, con el pelo oscuro que le cae sobre la frente y unos ojos que parecen haber visto más de lo que cuentan. No es de los que hablan por hablar. Cuando me mira, lo hace sin filtros, sin esa máscara que la mayoría de los adolescentes se ponen para sobrevivir al mundo. A veces me da miedo esa mirada, porque es demasiado limpia, demasiado directa, como si pudiera ver dentro de mí cosas que yo misma llevo años intentando esconder. Él ya casi es un hombre y yo sigo aquí, atrapada en una rutina que me desgasta poco a poco, como el agua que gotea y acaba horadando la piedra. Un sábado cualquiera Sergio canceló otra vez. Una reunión urgente en la oficina de Madrid, dijo por teléfono con esa voz cansada que ya no admite réplica. No protesté. Ya no protesto nunca. Colgué y miré a Lucas, que leía en el sofá con los auriculares puestos aunque la música estaba apagada. Nos vamos al río, le dije. Hace bueno. Un paseo nos vendrá bien. Él levantó la vista, asintió apenas y se quitó los auriculares. No preguntó por qué ni para qué. Simplemente se levantó y cogió su sudadera. Conduje yo. Mi viejo Scenic gris, de los que ya nadie quiere, huele a ambientador de pino y a los años que lleva llevándome de un lado a otro. Tomamos la carretera hacia el Tormes, esa zona del parque fluvial donde los eucaliptos crecen salvajes y el viento huele a resina y a verano. Aparqué junto al camino de tierra y bajamos. Llevaba un vestido de algodón claro, de tirantes finos, de esos que compré hace años en una tienda de todo a 100 y que aún me quedan bien. El tejido era ligero, se movía con la brisa, se pegaba a los hombros cuando caminaba. Me sentía, por primera vez en mucho tiempo, libre. No feliz, no todavía, pero libre. Lucas encontró un rincón con sombra bajo un almendro. Extendimos la manta que siempre llevo en el maletero, sacamos los bocadillos de tortilla y la fruta que corté por la mañana. Me descalcé, me tumbé boca arriba y cerré los ojos. El sol calentaba mi piel a través de las hojas, el río sonaba cerca, las cigarras no callaban. No pensaba en nada. Solo sentía. El calor, el olor a hierba seca, el rumor del agua. Era como si mi cuerpo, después de años dormido, empezara a despertar. Lucas, dije sin abrir los ojos, ¿me echas crema en los hombros? No alcanzo bien yo sola. No contestó. Sentí que se movía, que cogía el bote. Luego sus manos, torpes al principio como si temiera romperme. El contacto fue cálido, más cálido de lo que esperaba. Recorrió mis hombros, los omóplatos, bajó apenas por la espalda donde el vestido dejaba la piel al descubierto. No hablé. Solo contuve la respiración. Un poco más fuerte susurré sin saber por qué. Y él lo hizo. Con cuidado, con respeto, pero con una lentitud que me hizo estremecer. No era solo crema. Era atención. Alguien que me tocaba como si yo importara, como si mi piel todavía pudiera sentir algo más que la rutina.
Cuando terminó, se quedó un segundo más de lo necesario. Luego se apartó. Abrí los ojos. Él miraba el río serio con las manos sobre las rodillas. No dijimos nada. Recogimos la manta, los restos de la comida, y volvimos al coche. El camino de regreso fue silencioso. Lucas llevaba los auriculares puestos, pero yo sabía que no escuchaba música. Yo conducía con las ventanillas bajadas y el viento me revolvía el pelo. Sentía su mirada de reojo, pero no me giré. Esa noche Sergio volvió tarde. Olía a carretera, a café rancio y a cansancio. Me besó en la frente como quien saluda a un mueble viejo. Lucas estaba en el salón con el móvil, sin levantar la vista cuando entró su padrastro. Entre ellos nunca hubo puente. Sergio se duchó, cenó algo frío y se acostó. Yo me puse el camisón de verano color marfil, de tirantes finos y encaje en el escote. No lo hice por él. Lo hice por mí. Quería sentirme mujer aunque fuera solo un instante antes de apagar la luz. Al pasar junto a Lucas para irme a dormir, noté su mirada. Rápida pero detenida. Bajó hasta mis caderas y volvió a subir. Buenas noches, dije. Descansa, respondió apenas audible. Me metí en la cama. Sergio ya dormía, de espaldas como siempre. Yo miré el techo mucho rato. No podía dormir. Repetía la escena del río una y otra vez. No eran sus manos lo que recordaba. Era su mirada. Una mirada que no me juzgaba, que no me temía. Solo me veía. A la mañana siguiente me desperté antes que nadie. Era domingo. Me puse el albornoz corto blanco de esos que se transparentan con la luz del amanecer. Lo até flojo, el lazo se deshacía cada 2 por 3. El pelo suelto, la cara lavada. Solo yo, sin adornos. Calenté agua para el té y me quedé de pie junto a la ventana, mirando los autobuses que empezaban a pasar. Sentí un movimiento detrás de mí. Me giré. Lucas. En camiseta y pantalón de chándal descalzo, con el pelo revuelto y los ojos todavía hinchados de sueño. Buenos días, mamá, dijo. Su voz sonó distinta. Más grave, más presente. Buenos días, contesté, llevándome la taza a los labios. Él se acercó, se detuvo justo frente a mí. Noté cómo su mirada bajaba por mi cuello, se detenía en mis clavículas, en el borde del albornoz que se había abierto un poco. Mi corazón dio un salto. Mordí mi labio inferior fingiendo buscar azúcar en la encimera. Estás muy guapa, dijo. Sin risa, sin ironía. Solo lo dijo. El aire se espesó de repente. Gracias, murmuré mirando hacia la ventana. Un perro ladraba a lo lejos. El día, sin que nadie lo supiera, ya había empezado a cambiarlo todo. El lunes amaneció como todos los demás, pero nada era igual. Sergio se fue temprano a Madrid. Una semana entera, dijo mientras cerraba la maleta. Yo asentí como si no importara. Y en parte no importaba. Sentí alivio, un alivio silencioso y culpable que me recorrió la espalda cuando la puerta se cerró. Lucas bajó más tarde a desayunar. Yo ya estaba en la cocina, en un camisón largo y ligero que rozaba mis tobillos pero dejaba la espalda casi al aire. Sentía su mirada antes de que entrara. Esa intuición que tienes cuando alguien piensa en ti demasiado fuerte. ¿Café?, pregunté sin mirarlo. Sí, gracias. Se sentó. El sol entraba por la ventana, tibio, inofensivo. Él iba en camiseta negra y pantalón corto. Sus piernas largas, sus brazos ya más de hombre que de adolescente. Me serví mi taza. Cuando me giré, él no apartó la vista. ¿No vas a clase hoy? Solo tengo por la tarde. Asentí. Bebí un sorbo. Él jugaba con la cucharilla, la hacía girar sobre el borde de la taza. La tensión era como un hilo muy fino estirado entre los dos, a punto de romperse. Mamá, dijo sin dejar de mirar la taza. Me gusta cómo hueles por la mañana. Siempre igual. Como a limpio, como a hogar. Me reí nerviosa. Es solo el jabón, el mismo de siempre. Pero no era eso. Los dos lo sabíamos. Ese día no salimos de casa.
Hacía calor. Me puse un short de lino y una camiseta corta sin sujetador. No era provocación. Era comodidad. Era rutina. Era yo. Lucas estaba en el salón leyendo. Yo recogía la ropa seca del tendedero en la terraza. El sol me daba en la espalda. El short se había subido un poco. Sentí su presencia antes de oírlo. Se te ha marcado la espalda, dijo. El sol te dio justo aquí. Y rozó con un dedo la línea justo encima de la cintura. Me estremecí. No por el contacto. Por no querer que se apartara. Gracias, dije sin girarme. Él se quedó un momento detrás de mí. Luego se alejó. Esa noche preparé cena ligera, ensalada y pescado al horno. Sergio había escrito que llegaría el viernes. Lucas ayudó a poner la mesa. Cada vez que nuestras manos se rozaban al pasar un vaso o un plato, un escalofrío me subía desde los dedos hasta el pecho. Después de cenar me duché. Agua caliente larga, casi meditativa. Al salir me puse un albornoz corto de toalla, el pelo húmedo cayendo sobre los hombros. Al salir del baño, Lucas cruzaba el pasillo. Nuestros ojos se encontraron. Nos detuvimos un segundo más de lo necesario. Nada se dijo. Pero todo estaba dicho. Esa noche vi una película vieja en el salón. Una de esas historias de amor imposibles que ya nadie rueda. Lucas apareció con un bol de palomitas. ¿Puedo verla contigo? Asentí. Se sentó a mi lado. Compartimos el bol. Yo me eché una manta sobre las piernas. Él hizo lo mismo. Sus pies descalzos rozaron los míos. No se apartó. Yo tampoco. ¿Extrañas a Sergio?, preguntó de pronto. No, respondí sin pensar. Hace tiempo que no. Y era verdad. ¿Y a ti, tú te extrañas a ti misma? Lo miré. Su cara estaba tan cerca que veía el reflejo de la pantalla en sus pupilas. Ya no era un niño. A veces sí, dije. Mucho. Sus dedos tocaron los míos por encima de la manta. No preguntó permiso. Solo los entrelazó. No aparté la mano. El resto de la película lo vimos así, en silencio, unidos por un hilo invisible. Cuando terminó, se levantó despacio. Buenas noches, mamá, dijo con un tono que nunca había usado conmigo. Descansa, susurré. Antes de irse, se giró. Eres la mujer más hermosa que conozco. Y desapareció por el pasillo. Yo me quedé en el sofá, temblando. Mi hijo. Mi sangre. Pero también el único que había logrado verme. No como madre. No como ama de casa. Sino como mujer. Viva. El martes desperté antes del amanecer. La casa dormía, pero el aire ya estaba cargado, como si presintiera que algo iba a romperse. Me puse unos shorts de satén suaves y una camiseta de tirantes finos sin nada debajo. Eran prendas para estar sola, íntimas, pensadas para mí. Pero ese día me sentía observada incluso antes de salir de la habitación. Lucas ya estaba en la cocina, de espaldas, preparando café. Llevaba solo unos pantalones cortos, el torso desnudo, los rizos húmedos de la ducha. Cuando me vio, no dijo nada. Solo me ofreció una taza. Sus dedos rozaron los míos. ¿Dormiste bien?, preguntó. Casi no. Hacía mucho calor. Asintió. Me miró unos segundos más. Bajó la vista. Luego volvió a subirla. Sus ojos se detuvieron donde la tela marcaba el contorno de mi pecho. Tienes la piel erizada, dijo y deslizó un dedo por mi hombro desnudo. Mi respiración se cortó apenas un instante. Debe ser la brisa, murmuré, aunque ninguna ventana estaba abierta. El resto del día fue extraño. Él se mantenía cerca. No invadía, pero no se alejaba. Me seguía con la mirada cuando barría, cuando regaba las plantas, cuando me inclinaba sobre el cesto de la ropa sucia. En la tarde salimos al mercado. Caminamos juntos como madre e hijo. Pero ya no éramos solo eso. Cada paso era consciente. Cada silencio estaba lleno.
Al volver, me duché. Me puse un vestido de tirantes negro ajustado, viejo, pero que aún se ceñía al cuerpo. Era ropa que guardaba para ocasiones que nunca llegaban. Esa tarde la ocasión era hoy. Lucas estaba en el sofá leyendo. Cuando entré alzó la mirada. Sus ojos se abrieron un poco más, pero no dijo nada. ¿Te gusta este vestido?, pregunté sin mirarlo directamente. Sí, respondió. Mucho. ¿Te queda bien? Me senté frente a él, las piernas cruzadas. El silencio era denso. ¿Quieres ver una película? Claro. La elegimos al azar. Algo suave. Pero ninguno prestaba atención. Yo sentía su mirada en mis piernas, en mi cuello, en los huecos donde la tela no llegaba. En una escena sin importancia, su mano tocó la mía. Esta vez no se quedó en los dedos. Subió apenas, rozando la muñeca, el antebrazo. Mi cuerpo entero respondió, no con miedo, sino con una espera larga que por fin se detenía. Mamá, dijo con voz baja. No sé qué está pasando, pero siento que si no te toco voy a estallar. Mi corazón dio un salto. No por lo que dijo. Por sentir exactamente lo mismo. No respondí. Apagué la tele. El silencio fue más real que nunca. Esto no está bien, susurré. Lo sé, dijo. Pero tampoco está mal. Sus dedos estaban sobre mi rodilla, cálidos, sin prisa. Yo me incliné hacia atrás, cerré los ojos. No me besó. No intentó más. Solo estuvo ahí tocándome como si tuviera miedo de romper algo muy frágil. ¿Por qué me hace sentir viva?, pregunté casi sin voz. Porque lo eres, respondió. Nos quedamos así en la penumbra, con los relojes apagados. Esa noche él no vino a mi cuarto, pero sentí su presencia en cada sombra, en el roce de las sábanas, en el murmullo del agua de la cañería. Su nombre latía en mi pecho como algo prohibido y necesario. No fue una mañana como las demás. El cielo estaba cubierto de un gris espeso, como si el sol también se avergonzara. Me desperté con el pecho apretado. Me vestí con una blusa blanca holgada y una falda de lino hasta medio muslo, sin nada debajo. En ese calor cualquier tela de más era una tortura. En la cocina Lucas ya estaba preparando café. Tenía el rostro ojeroso como si tampoco hubiera dormido. Me acerqué en silencio. Al pasar junto a él rozamos hombros. Él no se movió. ¿Vas a seguir callando?, pregunté casi en un murmullo. No sé qué decir que no destruya algo, respondió. A veces el silencio destruye más que las palabras. Se giró lentamente. Me miró. Sus ojos bajaron, recorrieron mis piernas, la forma de mi cintura bajo la blusa suelta, hasta volver a mis ojos. Eres un espejo que me duele mirar, dijo. Se giró lentamente. Me miró. Sus ojos bajaron, recorrieron mis piernas, la forma de mi cintura bajo la blusa suelta, hasta volver a mis ojos. Eres un espejo que me duele mirar, dijo. Esa tarde decidí ir al archivo municipal. No sabía qué buscaba, pero algo dentro de mí insistía. La bibliotecaria mayor me reconoció. Tú eres la hija de Lara, ¿verdad? Asentí. ¿Te pareces demasiado a ella?, murmuró. Me llevó a un cuarto polvoriento lleno de periódicos viejos y fotos amarillentas. Encontré un expediente con su nombre. Un recorte: Lara Benítez abandona su hogar. Se presume voluntario. Y una carta doblada. Solo decía: que estás leyendo esto es porque ya lo sientes también. Lo sentía. No sabía qué, pero lo sentía en la piel, en el estómago, en las noches sin dormir y en los silencios compartidos con Lucas. Al volver a casa, él no estaba. Subí al desván, ese lugar donde nunca entraba. Olía a polvo y a tiempo detenido. En una caja encontré cartas de mi madre, fotos, una bufanda de seda que aún guardaba un leve perfume a jazmín. No deberías estar aquí, dijo su voz detrás de mí. Me giré. Lucas estaba en la puerta, serio, frágil. Esto no es solo tú y yo, dije. Lo sé, respondió. Esto viene de antes. De algo que no terminó. ¿Y quieres terminarlo tú? No lo sé. Pero quiero entenderlo.
Se acercó lentamente. Puso una mano sobre la bufanda. La otra tocó la mía. Me da miedo el eco de todo esto, susurró. Pero ya estamos dentro del eco. No nos besamos. No hubo caricias. Solo esa cercanía casi eléctrica donde el aire entre dos cuerpos parece más real que los cuerpos mismos. Esa noche él no fue a su habitación, ni vino a la mía. Pero su ausencia era distinta. Ya no era rechazo. Era contención. Yo no dormí. Me puse una camisa suya larga con su olor y me senté en la terraza. La parra susurraba cosas que no entendía del todo. A lo lejos, un trueno. La tormenta se acercaba, pero no la del cielo. La madrugada fue un susurro prolongado. Mis pasos eran lentos pero firmes. De la cocina nos fuimos sin hablar. Su mano envolvía la mía con una mezcla de seguridad y temblor. Subimos las escaleras. La casa parecía flotar. Nos detuvimos en el salón donde la luz del pasillo apenas dibujaba sombras. ¿Estás segura?, preguntó sin soltarme. Lo estoy desde hace días, contesté. Me acarició la mejilla con el dorso de los dedos. Nada brusco, nada torpe. Solo esa delicadeza que uno guarda para lo que no se debe romper. Me senté en el sofá. Él se arrodilló a mis pies. Nos miramos largo en silencio como queriendo memorizar el momento antes de que el mundo se desmoronara. Mamá, dijo al fin, y la palabra le pesó. Ya no puedo llamarte así cuando te miro. Entonces no lo digas, susurré acariciándole el pelo. Se inclinó, apoyó su frente en mi vientre sobre la tela suave del camisón. Cerré los ojos. Sus manos se posaron en mis muslos inmóviles. Sentí su respiración en la piel. Temblé no de miedo, sino de una emoción tan profunda que rozaba el vértigo. No dijimos nada más. Esa noche no pasó nada más. Y sin embargo todo cambió. Al día siguiente el cielo estaba encapotado. Sergio volvía por la noche. La tensión estaba en cada rincón. Lucas y yo apenas hablamos durante el día, no por vergüenza, sino porque ya lo habíamos dicho todo sin palabras. Por la tarde él entró en el salón con una mochila al hombro. ¿A dónde vas? A la ribera. Al muelle. Al sitio donde fuimos. ¿Por qué? Voy a esperarte. Si vienes, sabré qué somos. No respondí. Me besó en la frente como un adiós dulce y amargo y se fue. Sergio llegó cerca de las 8. Cansado, dejó la maleta y me abrazó sin emoción. ¿Todo bien? Sí, mentí. Lucas salió. Vuelve tarde, creo. Me fui al baño. Me miré al espejo. Me vi distinta. Más viva. Más rota. Me puse un vestido gris largo de algodón grueso, el pelo recogido en una trenza, sin maquillaje. Mi rostro real. Caminé hasta la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Sergio desde la cocina. A caminar. Necesito aire. No insistió. Nunca insistía. La ribera estaba cubierta de niebla. El río parecía dormir. En el muelle Lucas estaba de pie, solo con la mochila en el suelo. Cuando me vio, dio un paso hacia adelante. Sonrió. Pensé que no vendrías. Yo también. Nos quedamos frente a frente. El viento agitaba su camiseta, mis manos temblaban. En ese momento sonó mi teléfono. Sergio. No contesté. Pero el timbre se clavó en el aire como un disparo invisible. Lucas extendió la mano hacia mí. Si la tomas no volveremos atrás, dijo. Mis dedos se acercaron. La pantalla se iluminó otra vez. Otro mensaje. ¿Dónde estás? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Lucas me sostuvo la mirada. No apuró. No rogó. Solo esperó. El río seguía fluyendo detrás de nosotros y yo aún no sé si di ese paso. Solo sé que desde aquel día nunca volví a ser la misma.